Salmo 56, 8. El tema es: nuestras lágrimas son importantes para Dios. Salmo 56, 8. Dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Los seres humanos lloramos y eso mismo nos hace humanos. Entre otras muchas cosas, eso nos diferencia o nos hace diferentes a los robots, porque a diferencia de los robots, nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones. Las lágrimas humanas muestran principalmente una fuerte emoción o un fuerte sentimiento. De hecho, podrían crear robots que lloran, o por ejemplo, hay muñequitas, no sé si usted ha visto, hay muñequitas que ya las hacen que pueden llorar y hasta pueden sacar sus lagrimitas, simulan llorar, pero ellas no tienen ningún sentimiento, ningún dolor, no sienten nada. Incluso hay lágrimas humanas que no tienen valor porque pueden ser solo fingidas. Se puede fingir un sentimiento o una emoción, pero no son reales. De ahí es donde sale el dicho lágrimas de cocodrilo. Y fíjese que ese dicho es porque los cocodrilos, cuando están masticando a su presa, están llorando, están sacando lágrimas. Pero eso es un mecanismo en su cuerpo que es un mecanismo normal, es un mecanismo fisiológico. Uno puede pensar por dolor o por tristeza de que el animalito está siendo devorado, pero no. Esas lágrimas es por la fuerza de las mandíbulas cuando devoran a sus víctimas y también para lubricar la cavidad orofaringia y así facilitar el transcurso, el camino de la carne hacia el estómago. Por eso usted oye esa frase, puras lágrimas de cocodrilo, porque hay gente que está haciendo daño y está llorando, o hay gente que está sacando lágrimas, pero no son lágrimas reales, de un sentimiento real, de una emoción real, de un arrepentimiento real. Pero hoy estamos meditando de ese verdadero llanto. A veces se llora de felicidad, otras veces se llora de enojo. Peor las mujeres que lloramos por todo, por un susto, por cualquier cosa. Pero estamos hablando y a veces se llora por tristeza, por una emoción fuerte, por una angustia fuerte. El alma llora principalmente por una profunda tristeza, por una profunda pena, por una profunda aflicción o por un dolor punzante y profundo que invade nuestro corazón. Y creo que todos hemos experimentado ese llanto en este lugar y todos los seres humanos experimentamos ese llanto que muestra esa alma que llora, ese corazón doliente. Lloramos por diferentes situaciones. Pensemos ejemplos en esta mañana. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué derramamos nuestras lágrimas? Por ejemplo, a veces lloramos por la muerte de un ser querido, por la muerte de padres, de esposos, de hermanos, de hijos, de amigos. Se llora, se lamenta. Sabemos que Jesús lloró cuando murió Lázaro y eso es algo normal en el ser humano. Jesús, como verdadero hombre y como verdadero Dios, experimentaba los sentimientos y las emociones de un ser humano. También lloramos cuando vemos el sufrimiento y el dolor de un ser querido. Quisiéramos evitárselo. ¿Cuántas veces quisiéramos sufrir lo que ellos están sufriendo y quitarles el sufrimiento y mejor sufrir yo? Y ese dolor, ese sufrimiento de verlos nos hace llorar. Otras veces lloramos por una enfermedad dolorosa en nuestro cuerpo, o lloramos por desesperación ante una situación difícil que no cambia y que nos hace sufrir. Lloramos por miedo, lloramos por temor, lloramos por angustia, lloramos cuando somos traicionados por gente amada, lloramos por ofensas, por ingratitudes, lloramos por problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con seres queridos, lloramos por fracasos, lloramos por la situación que vivimos, sea una situación física, espiritual o material. Lloramos porque no quisiéramos vivir esas situaciones, lloramos por injusticias, lloramos por nuestros pecados
cuando le fallamos a Dios, el corazón se duele y lloramos. Lloramos por el deseo de la salvación de nuestros seres amados. Lloramos por la condición que vemos de personas que amamos, condiciones que muchas veces están en dureza o en indiferencia hacia Dios. Lloramos. Jesús lloró cuando vio al pueblo de Jerusalén. Él lloró por la situación de ellos, que no había arrepentimiento en ellos. El apóstol Pablo lloró muchas veces por la dureza del corazón de las iglesias. Lloramos por ver la situación a veces en la obra del Señor. Lloramos por la condición de este mundo. En fin, ¿cuántos motivos para llorar tenemos? Y hermanos, hablando de ese llanto sincero causado por el dolor, por la tristeza, muchas veces podemos pensar que solo es un desahogo, que solo nos estamos desahogando y que a nadie le importa. Muchas veces puede ser un llanto tan silencioso que tal vez nadie se da cuenta. Tal vez usted está en los secretos llorando, tal vez usted está riendo pero su alma está llorando, o tal vez usted puede pasar en la noche llorando sin que nadie se dé cuenta. Pero mire, lo maravilloso es que Dios sí conoce nuestras lágrimas y que a Él sí le importan nuestras lágrimas. A la gente no le puede importar si usted está llorando o si usted está contento. Cada persona vive sus propios problemas y vive su vida. Y por lo regular somos muy egoístas y muy egocéntricos, y por lo regular el ser humano no le importa el sufrimiento de otros. Pero hermano, a Dios sí le importan nuestras lágrimas, y para Dios son importantes nuestras lágrimas. Ahí donde leímos Salmo 56:8, es un salmo de David y dice: mis huidas tú has contado. O sea, Dios llevaba un registro de sus huidas, porque David iba huyendo, angustiado, porque Saúl lo quería matar. Pero ahí se nos habla de que Dios tenía ese registro de los problemas, de las angustias de David, de las aflicciones de David. Y luego dice: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era un recipiente donde se conservaba antiguamente líquidos especiales, líquidos caros. Por ejemplo, el aceite con que se ungían los sacerdotes o los reyes, esos se guardaban en la redoma. O para guardar perfumes o ungüentos caros, ahí se guardaban, porque eran cosas realmente especiales y valiosas. David sabía que aunque para otros sus lágrimas eran insignificantes, para Dios eran estimadas y preciosas. Y no solo eso, dice: están escritas en su libro. ¿No están ellas escritas? ¿No están ellas en tu libro? Imagínense, todas las lágrimas de los hijos de Dios están escritas en el libro de memoria de nuestro Señor. Es decir, están registradas como un evento importante para Dios. Pensemos qué importante es nuestra vida para nuestro Padre Celestial. Qué importantes son nuestras lágrimas para nuestro Padre Celestial. Qué amor tan grande el que Dios nos tiene. Las lágrimas son necesarias porque nos ayudan a saber que realmente somos débiles, que realmente somos necesitados, y que Dios es el único que nos puede ayudar, que nos puede fortalecer, que nos puede consolar. Las lágrimas son muestra de nuestra debilidad. En la Biblia vemos hombres que lloraron con todo su corazón delante de la presencia de Dios. Y es que, hermano, en la vida se llora, y esa es una verdad innegable. Lo primero que hacemos al nacer no es echarnos una gran carcajada. Lo primero que hacemos al nacer es llorar, y en el transcurso de la vida lloramos. Pero, hermano, lo maravilloso es que en medio del llanto, en medio de la aflicción, ya como hijos de Dios, sabemos que esas lágrimas que derramamos son estimadas delante de la presencia de Dios, que Dios obra, que Dios es fiel y que Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Veamos un ejemplo en 1 Samuel 34.
En toda la Biblia vemos hombres llorando, mujeres llorando. Y aquí vemos a David y a su ejército llorando. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Miren la condición de David y de la gente que con él estaba, que eran guerreros. Hay gente que dice los hombres no lloran. ¡Qué mentira! Claro que los hombres lloran. Aquí ellos estaban pasando por una situación bien terrible que ya hemos predicado otras veces y no voy a tocar ese tema porque no me quiero desviar del tema de las lágrimas. Era una situación terrible y aquí ellos alzan su voz, o sea, lloraron en alta voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí sí. ¿Cuántas veces hemos llorado hasta que nos faltan las fuerzas para llorar? Pero mire, Dios lo tiene registrado. Esos días, esos tiempos de llanto están delante de su presencia y Dios mira nuestras lágrimas. Él las observa. Dejé un papelito ahí en 1 Samuel porque vamos a regresar allí. Pero vamos a 2 de Reyes 20, para que veamos cómo la palabra de Dios nos habla que Él mira nuestras lágrimas. 2 de Reyes 20, versículo 1 al 3. Leamos 2 de Reyes 20, del 1 al 3. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahí estaba este rey delante de la presencia de Dios, derramando su corazón delante de Dios. Y mire qué importante es que como hijos de Dios derramemos nuestro corazón delante de Él. Hay gente que llora y se va a llorar a hablarle a un amigo, a una amiga, pero ellos no pueden hacer nada por nosotros. Pero como iglesia, como pueblo de Dios, debemos aprender a derramar nuestro corazón delante de Dios, a hablar con Él, a decirle lo que nos angustia, lo que nos entristece, a decirle todas aquellas cosas, sean espirituales, sean físicas, sean materiales, sean familiares, sea en la obra de Dios, poder derramar nuestro corazón delante de su presencia. Qué saludable es esto, hermano. Dios toma en cuenta nuestra oración, Dios toma en cuenta nuestras lágrimas. Veamos lo que dice en el versículo 5. Leamos versículo 4, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios escuchó su oración y vio sus lágrimas. Este es un claro ejemplo, aunque aquí podemos ver que la respuesta fue inmediata, pero cuántas veces no es de un día, ni de un mes, ni de una semana. Hay tiempos en la vida en los que se pasan tiempos en los que espiritualmente hay un cierto luto, un cierto dolor por una situación que no cambia, por una situación que nos angustia, que nos aflige, pero igual Dios nos dice, he visto tus lágrimas y he escuchado tu oración. Dios ha visto nuestras lágrimas. Mire, cómo no poner nuestra fe y confianza
en ese ser tan amoroso y tan misericordioso. Saber que mi lloro y mi llanto están ante su presencia. Mi lloro y mi llanto es muchas veces parte de mi oración y Él lo toma muy en cuenta. Vamos al libro de los Salmos, leamos Salmo 6, versículos 6 en adelante. Dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Un salmo de David. Mire estos hombres, cómo Dios los usa para dejar plasmada en la palabra de Dios su experiencia. Y eso es lo maravilloso, hermano, y que siempre lo repito, llama tanto la atención la sinceridad de estos hombres. Ellos no se presentaban como unos grandes superhombres espirituales que no sentían nada, ¿no? Ellos se presentan como seres humanos necesitados de Dios. ¿Qué hombre orgulloso va a decir eso? Me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Pero este hombre era humilde y se presentaba delante de Dios, derramaba su corazón delante de Dios. Dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. A veces esos ojos se gastan de sufrir. A veces esos ojos, cuántas veces se irritan, se inflaman, arden por estar llorando, se gastan por estar llorando. Pero leamos el versículo 8, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Miren qué maravilloso. Este hombre lloraba, pero este hombre también oraba, también clamaba. A veces los cristianos solo nos quedamos en el llanto, pero no nos acercamos a Dios a derramar nuestro corazón delante de Él y a orar, a rogar, a clamar, a suplicar. Pero esa es realmente nuestra victoria cuando estamos pasando tiempos así. Pensemos en esta mañana por qué razón lloramos, por qué razón hemos llorado, o por qué razón hoy mismo en la oración de esta mañana derramamos nuestras lágrimas delante de Él. Dios lo sabe. Las lágrimas de sus santos, esos corazones contritos y humillados, Dios los ve. Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted ora a Dios, cuando usted derrama su corazón delante de Él, ese corazón contrito, ese corazón humillado, es de grande estima delante de Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos así, con corazones humildes. Leamos en el Salmo 34, 18. Desde el 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice cercano está Jehová a aquellos soberbios que se sienten supercampeones, que sienten que todo lo tienen bajo control, que no necesitan de Dios, por eso no oran, por eso no buscan, por eso ellos son autosuficientes. No, dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A esos que están humillados ahí, derramando su corazón, derramando sus lágrimas, en humillación, en ruego, en súplica, en clamor. A ellos Él está cercano. Leamos en el Salmo 51, 17. Desde el 16 leamos. Salmo 51, 16 y 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El tema del corazón humilde, contrito y humillado es un tema larguísimo. Recuerdo que hace
hace unos años prediqué acerca de eso, fueron varias semanas hablando de lo mismo. Pero hoy, enfocándonos en el tema de hoy, de las lágrimas, del lloro. Cuando lloramos, estamos quebrantados delante de Él, estamos humillándonos delante de Él, estamos con un corazón contrito. Fíjese que es más fácil dar dinero que humillarnos delante de Dios. Por eso dice, no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Porque Dios, más que todo lo que le podamos dar, por supuesto es bíblico y hay que dar a Dios todo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes, hay que ofrecerle a Él tantas cosas, ofrendarle a Él tantas cosas, pero más que eso, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Para la gente un corazón contrito y humillado es un débil, tal vez es al que menos importancia le ponen más importancia a aquel supercampeón que aquel que está humilde, quebrantado y contrito. Pero mire, esos son los sacrificios para Dios. Que Dios nos conceda acercarnos a Él así, con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón necesitado. Y fíjese que en medio del llanto tenemos dos opciones: o nos quedamos llorando y llorando y llorando, o buscamos a Dios y nos fortalecemos en Dios. Y aquí sí regresemos a 1 Samuel 34, donde dice que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A veces el cristiano se queda solamente en ese versículo 4, se queda llorando, nada más. Pero David no se quedó solo llorando. Versículo 6 dice, y David se angustió mucho. Porque fíjese, aparte de la angustia y la aflicción que estaban viviendo, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mire la diferencia, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Por eso de verdad, nunca pongamos nuestra confianza en el hombre. Estos personajes que luchaban por David y defendían a David, en este momento de angustia lo querían apedrear, lo estaban culpando por la situación que estaban viviendo. Y mira, es que el ser humano es así, el ser humano es cambiante, y en un momento de amargura, en un momento de dolor, en un momento de confusión, pueden cambiarse y transformarse, podemos, si no es por la gracia de Dios. Pero miren, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios ve mis lágrimas, Dios ve mi lloro, Dios oye mi oración y Dios me fortalece cuando yo le busco para poder seguir adelante y ver su poder y ver su victoria en mi vida. David se fortaleció en fe, David se fortaleció en Jehová su Dios y Dios le dio la victoria. Fíjese que leía un pensamiento que dice, mis lágrimas me han hecho más fuerte, porque quien las ha secado me ha hecho más que vencedor. Y así es realmente, nuestras lágrimas nos hacen más fuertes, porque ahí conocemos el poder y la gracia de Dios. Como dice la palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es cierto, cuando somos débiles, dice ahí mismo, entonces somos fuertes, porque ahí aprendemos a fortalecernos en Dios, ahí dejamos a un lado nuestra aparente fortaleza humana y nos llenamos de la fortaleza sobrenatural que solo Dios puede darnos, y Él nos hace más que vencedores, Él nos fortalece, Él nos consuela para que también nosotros podamos consolar a otros. Eso es lo que Dios hace. Leámoslo en 2 Corintios 1:4. Todos los seres humanos lloramos y todos los cristianos también lloraremos. Tendremos tiempos en los que habrán motivos para llorar, pero en esos tiempos, cuando nos fortalecemos en Dios como David, somos consolados por Dios
¿Para qué? Para hacernos instrumentos útiles, para que nosotros también podamos después consolar a otros. Segunda de Corintios 1:4. Desde el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios. Mire qué Dios tan maravilloso. Por eso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padres de misericordias, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es su Dios y ese es mi Dios. El cual nos consuela, mire, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De esa manera es como Dios usa nuestras vidas. Todas esas veces que hemos llorado, que nos hemos afligido, etapas de llanto, de dolor y de duelo, son etapas donde experimentamos el consuelo sobrenatural de Dios, la gracia de Dios, de ese Dios de toda consolación. ¿Para qué? Porque Él quiere usarnos para que seamos vasos de consolación a otras vidas que también van a estar sufriendo, que también van a estar llorando. Y entonces no vamos a ser personas indiferentes y no vamos a ser personas orgullosas y que los desprecian. Porque nosotros hemos pasado también por el valle de lágrimas, porque nosotros también hemos llorado, también nos hemos angustiado, pero también hemos experimentado el consuelo de ese Dios de toda consolación. Al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Jesús lo dijo allá en el Evangelio según San Juan: cuando venga el Consolador, porque el Espíritu Santo es el Consolador por excelencia, porque Él puede consolarnos en lo más interno, en lo más íntimo de nuestro corazón. Él es el Consolador. Dios tiene poder para obrar en ese corazón enlutado, triste. Allá en Isaías 61, un pasaje tan precioso, que es una profecía acerca de Cristo, y que Cristo mismo en el Evangelio de Mateo confirma que Él es el cumplimiento de esta profecía. Versículo 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza en el Antiguo Testamento se la echaban encima como señal de un profundo dolor. Pero dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. O sea, unción de gozo en lugar de luto, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¡Qué poder el de Dios! ¿Quién puede obrar en un corazón enlutado? ¿Quién puede penetrar y dar victoria en ese corazón que está tan adolorido, que está por dentro llorando, sangrando? Solo Dios puede obrar allí. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor, hermano! Lloremos ante la presencia de Dios, derramemos nuestras lágrimas delante de la presencia del Señor. ¡Qué saludable es hacer esto! ¡Qué saludable es derramar nuestro corazón delante de su presencia! Está escrito: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no llorar, hermano, egoístamente o por cosas carnales, sino llorar
por nuestra situación espiritual, o llorar por esas almas que no han sido salvas, por nuestra familia, orar por la condición de este mundo miserable, orar, llorar por todas esas situaciones también que nos aquejan y que nos duelen. Pero hermanos, viene el día en que el Señor enjugará toda lágrima. Esa palabra enjugar es secar. Él mismo secará toda lágrima de sus hijos, de sus amadas hijas. Y aquí vamos a terminar Apocalipsis 21:3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene el día en que nuestras lágrimas serán enjugadas. Dios mismo las enjugará. Allí va a acabar todo, hermano. Ahí va a terminar la muerte, la enfermedad, el dolor, el clamor. Ahí ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas. Mientras tanto, lloremos ante la presencia de Dios, sabiendo que para Él es importante nuestra oración, que para Él son importantes nuestras lágrimas, que como David podamos decir un día: Jehová ha oído mi ruego, Jehová ha visto mi lloro, ha recibido Jehová mi oración. Terminamos entonces leyendo Salmo 56:8, recordando que nuestras lágrimas no están olvidadas delante de Dios. Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?